¿Conoces a Genghis Khan? Para quienes no lo sepan, Genghis Khan no solo fue conocido como un gran líder y conquistador, también fue reconocido como uno de los líderes más temidos de la historia, porque muchísimos soldados y civiles murieron durante sus conquistas. Según estimaciones, llegó a matar a casi 40 millones de personas. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue su juventud? ¿Quién le enseñó? ¿Qué táctica utilizó? Y lo más importante, ¿por qué se convirtió en uno de los líderes más conocidos del mundo? Y eso es lo que vamos a descubrir. Antes de ser conocido como Genghis Khan, su verdadero nombre era Temujin. La historia de Temujin comenzó en las vastas praderas de Mongolia alrededor del año 1162. No se sabe con certeza el año exacto de su nacimiento porque no había registros completos en esa época. El lugar donde creció se llama la estepa. Es una tierra muy extensa donde casi no hay árboles. Hace mucho frío en invierno, el viento es fuerte y hay pocos lugares donde se puede sembrar. Por eso muchos mongoles se mudan de un lugar a otro. Llevan a sus caballos, ovejas, cabras y otros animales a lugares donde hay pasto fresco y agua. En ese entonces, los mongoles aún no estaban unidos. Estaban divididos en muchas tribus y clanes. Cada grupo tenía su propio líder y sus propios guerreros. A menudo peleaban entre ellos por los animales, los pastizales, la comida y el poder. También eran comunes el robo, el secuestro y la venganza entre los grupos rivales. El padre de Temujin era Yesugei, un conocido guerrero y líder de un pequeño grupo del clan Borjigin. Su madre era Hoelun. Según una antigua historia mongola, Yesugei secuestró a Hoelun de otro hombre y la hizo su esposa. Este fue un hecho cruel, pero este tipo de secuestros realmente ocurrían entre las tribus en ese entonces. Aún así, aunque Temujin era todavía un niño, ya sabía montar a caballo, cazar, pescar y sobrevivir en un entorno peligroso. El caballo no es un juguete para los mongoles, es su principal medio de transporte, lo usan para cazar y es su herramienta más importante en la guerra. Por eso, desde pequeños se les enseña a mantener el equilibrio mientras el caballo corre a gran velocidad. También aprenden a usar el arco y la flecha incluso mientras están a caballo. Cuando Temujin tenía apenas 8 o 9 años, su padre lo llevó a la familia de una niña llamada Borte. Aquí, las dos familias acordaron que algún día Temujin y Borte se casarían. Esto aún no era un matrimonio real, sino más bien un acuerdo entre las dos familias para que tuvieran una relación más fuerte. Y aquí, Yesugei dejó a Temujin con la familia de Borte para que pudiera conocer mejor a su futura esposa y al nuevo grupo con el que estaría. Después de esto, mientras Yesugei regresaba a casa, se encontró con algunos tártaros. Los tártaros eran uno de los grupos que tenían una larga disputa con su familia. Según la historia secreta de los mongoles, los tártaros le dieron de comer a Yesugei y supuestamente envenenaron su comida. Después todavía logró llegar a casa, pero su condición empeoró y murió después de unos días. Y por eso, Temujin fue llamado a casa de inmediato. En un instante perdió a su padre y toda la familia quedó sin protección. En su familia era importante tener un líder fuerte. Él era el jefe. Él es quien provee la comida, defiende a la familia y negocia con otros grupos. Cuando murió Yesugei, sus antiguos hombres se negaron a obedecer a Hoelun, la esposa de Yesugei. No querían apoyar a una viuda y a sus hijos porque solo serían más bocas que alimentar. Abandonan a la familia. Hoelun se queda con Temujin, sus otros hijos y los hijos de Yesugei con su anterior esposa. Ya no tienen un gran rebaño de animales, no tienen un ejército que los defienda, tampoco tienen parientes poderosos que puedan ayudarlos de inmediato. Para sobrevivir, recolectan raíces y plantas silvestres, cazaban animales pequeños y pescaban en el río. No vivían como la familia de un líder. A menudo les faltaba comida y cada pez o animal que atrapaban tenía que ser compartido. Aquí comenzó el fuerte conflicto dentro de la familia. Uno de los medios hermanos mayores de Temujin por parte de padre era Vector. Como era mayor, podía reclamar la posición de cabeza de la familia. Para Temujin, eso era un problema. Eso significa que él no tendría la última palabra y Vector podría arrebatarle el control de su familia. Según la antigua historia de los mongoles, la pelea empeoró aún más por la comida. Hubo una ocasión en la que Vector supuestamente tomó un pez que otro hermano había pescado. Debido a la ira y la lucha por el poder, Temujin y su hermano Khazar mataron a Vector usando sus arcos. Esto no fue una simple pelea entre hermanos. Temujin mató a su propio medio hermano porque lo veía como un rival por la comida y el liderazgo. Su madre, Hoelun, estaba furiosa.
Sabía que lo que hicieron sus hijos era peligroso. En vez de ayudarse mientras pasaban dificultades, debilitaron aún más a su familia. Pero este suceso también mostró una parte importante del carácter de Temujin. Incluso de niño, ya estaba dispuesto a usar la violencia contra cualquiera que considerara una amenaza. Ni siquiera permitiría que un miembro de su propia familia le quitara su posición. No pasó mucho tiempo antes de que los Taichud notaran la creciente audacia de Temujin. Los Taichud eran un grupo que antes estaba conectado con su padre, pero también estaban entre los que traicionaron a su familia. Para ellos, Temujin podría crecer, reunir seguidores y vengarse de ellos por haber abandonado a su familia. Por eso lo buscaron y lo tomaron prisionero. Le pusieron un cangue, una pesada pieza de madera que se coloca en el cuello y los hombros de un prisionero. Debido a que era grande y pesado, era difícil correr, acostarse, comer o usar las manos. Pero mientras los guardias celebraban, Temujin encontró una oportunidad. Logró escapar de su guardia. Corrió hacia un río y se escondió en el agua. Solo sacó su rostro para poder respirar mientras los Taichud lo buscaban. Un hombre llamado Sor Sirkanshira lo notó, pero en lugar de gritar dónde estaba Temujin, no lo delató. Más tarde, la familia de Sor Sirkanshira lo ayudó a quitarse la pesada madera del cuello y lo escondieron de quienes lo perseguían. Cuando el camino estuvo despejado, Temujin escapó y regresó con su familia. Aún no tenía un ejército, aún no tenía riquezas, todavía no tenía poder, pero ya había superado la muerte de su padre, hambre extrema, traición de su propia tribu, conflictos familiares y encarcelamiento. Y de estas experiencias aprendió 3 cosas que usaría toda su vida. No basta con el linaje de sangre para confiar en una persona. La lealtad es más importante que el parentesco. Y en su mundo, un líder sin aliados fácilmente desaparece. Por eso, lo siguiente que hará Temujin no será formar un gran ejército de inmediato. Primero, necesita encontrar personas dispuestas a estar a su lado y demostrarles que puede recompensar su lealtad. Al regresar Temujin con su familia, quedó claro que no podía sobrevivir solo. Necesita una esposa, aliados y guerreros dispuestos a seguirlo. Por eso fue a buscar a Berthe, la mujer que le habían prometido desde hace mucho tiempo como esposa. Es importante recordar que en ese tiempo no se le llamaba Genghis Khan. Su nombre seguía siendo Temujin. Pasarán muchos años antes de que sea reconocido como el líder de los mongoles unificados. A pesar de esto, a la edad de 16 años, Temujin se casó con Berthe. Su matrimonio no solo se trataba de ellos dos. Casarse también era una forma de acercar a las dos familias y fortalecer su protección. Como regalo de bodas, la familia de Bertha supuestamente le dio a Temujin un abrigo caro hecho de piel de cebellina. La cebellina es un animal que tiene un pelaje grueso y costoso. En esa época, un abrigo así no era simplemente una prenda de vestir. Era como un gran tesoro que podía intercambiarse por ayuda, protección o una alianza política. Temujin no guardó este regalo para sí mismo. Se lo llevó a Togrul, el poderoso líder de los Kerait. Togrul no era un simple extraño. Togrul. Él solía ser un aliado cercano del padre de Temujin. Se consideraban anda o hermanos jurados. No eran hermanos de sangre, pero prometieron ayudarse y protegerse mutuamente. Temujin le dio el abrigo de sable a Togrul como muestra de respeto. Al mismo tiempo, le recordó que era hijo de su antiguo aliado. Fue una jugada inteligente de Temujin. En lugar de usar el abrigo para comprar comida, lo utilizó para conseguir el apoyo de un líder poderoso. Sabía que un aliado fuerte era más valioso que una buena prenda de vestir. Togrul aceptó el regalo y reconoció a Temujin como si fuera su propio hijo. También prometió ayudarlo a reconstruir su propio grupo. Este fue uno de los primeros grandes pasos de Temujin hacia el poder. Pero antes de que pudiera aprovechar completamente la nueva alianza, llegó un gran problema. Los Merkit atacaron su campamento. Los Merkit eran un grupo poderoso que desde hace mucho tiempo tenía rencor contra la familia de Temujin. Años antes de esto, el padre de Temujin secuestró a Holon, su madre, de un hombre Merkit. Por eso, el ataque de los Merkit no fue simplemente un robo al azar. Probablemente también fue una venganza por el secuestro de su madre por parte de su padre. Cuando llegaron los guerreros Merkit, Temujin huyó rápidamente y los demás miembros de su familia. Pero Berthe no logró escapar con ellos. Por eso los Merkit la capturaron y se la llevaron. Esto fue una gran vergüenza y un gran peligro para Temujin. Si no podía salvar a su esposa, otros grupos podrían pensar que era débil y que no podía proteger ni siquiera a su propia familia. Pero no podía atacar solo a los Merkit.
así que pidió ayuda a Tugrul. También buscó el apoyo de Yamuka, su antiguo amigo de la infancia. Al igual que Tugrul y Yesugei, Temujin y Yamuka también se convirtieron en Anda. Eso significa que prometieron tratarse como verdaderos hermanos. Tugrul y Yamuka aceptaron ayudar, unieron a sus guerreros y atacaron el campamento de los Merkit. No está claro el número exacto de su ejército porque los registros antiguos varían. Lo que sí está claro es que su fuerza fue suficiente para sorprender y derrotar a los Merkit. En medio del ataque, Temujin encontró a Berte y la llevó de regreso. No está claro en los registros históricos todo lo que le sucedió a Berte mientras estuvo cautiva. A pesar de esto, unos meses después de ser rescatada, dio a luz a un hijo al que llamaron Yoki. Debido al tiempo que estuvo cautiva, surgió la pregunta de si Temujin era realmente el padre de Yoshi. Esto nunca se comprobó. A pesar de las dudas de algunos, Temujin reconoció a Yoshi como su propio hijo. Esa decisión fue importante. Frente a su familia y a sus hombres, no repudió a Berte, ni tampoco al niño. Pero el tema sobre el origen de Yoshi volvería después de muchos años y causaría tensión entre los hijos de Temujin. El rescate de Berte trajo un gran cambio en la vida de Temujin. Primero, demostró que podía pedir ayuda y formar alianzas cuando fuera necesario. En segundo lugar, fue conocido por más guerreros. Y en tercer lugar, otros grupos vieron que no abandonaba fácilmente a las personas que eran importantes para él. Después de la batalla, Temujin y Yamuka se volvieron más cercanos. Viajaron juntos, comieron y vivieron junto con sus hombres. Al principio, parecía que iban en la misma dirección. Ambos querían ser fuertes y tener un gran grupo. Pero su manera de liderar era diferente. Yamuka provenía de la alta sociedad. Para él, los líderes tradicionales y las familias reconocidas debían ocupar las posiciones más altas. Temujin, en cambio, tenía una perspectiva diferente. Él estaba dispuesto a dar altos cargos a una persona por su lealtad y capacidad, aunque no viniera de una familia rica. Para los guerreros comunes, esto era algo muy importante. En el antiguo sistema era difícil avanzar si no habías nacido en un clan poderoso. Pero en el grupo de Temujin, un guerrero hábil y leal podía ascender de posición. Poco a poco quedó claro que dos líderes no podían permanecer juntos. Según la historia secreta de los mongoles, mientras buscaban nuevos pastizales, Yamuka hizo una sugerencia sobre dónde debían acampar. Temujin no le hizo caso. Él continuó su viaje junto con su familia y sus seguidores. Muchos de los que antes seguían a Yamuka se unieron a Temujin. No está claro si una simple conversación fue la razón de su separación. Es posible que la tensión entre ellos haya estado creciendo desde hace tiempo porque ambos querían liderar. Pero desde entonces, los que antes eran hermanos jurados poco a poco se convirtieron en rivales. A medida que más personas seguían a Temujin, tuvo que buscar comida, animales y pastizales para ellos. En la estepa no es fácil alimentar a miles de personas y caballos. No hay almacenes permanentes llenos de comida. Cuando se acaba el pasto o mueren los animales, hay que mudarse o buscar otra fuente de recursos. Por eso los ataques a otros grupos son comunes. Roban caballos y animales. También toman pertenencias y a veces se llevan a las personas que capturan para convertirlas en nuevos miembros, esclavos o esposas. Temujin también participó en este sistema. Él no era simplemente un héroe que solo salvaba a los débiles. También era un líder que usó la violencia, la intimidación y la apropiación de bienes para aumentar su propio poder. Pero hay una diferencia importante en la forma en que incorporaba a los grupos derrotados. En lugar de mantener separados a cada clan, mezcló a los nuevos guerreros con sus propias fuerzas. De esta manera, su lealtad al antiguo líder se reducía y era reemplazada por una lealtad directa a Temujin. Su grupo creció más, pero también aumentó la ira de Yamuka. A finales de la década de 1180, su rivalidad terminó en guerra. No era solo una simple pelea por los pastizales. Ambos luchaban para saber quién sería el líder principal de los mongoles. En la batalla comúnmente llamada Dalan Dalan Balyot, las fuerzas de Temujin fueron derrotadas. El ejército de Yamuka atacó de manera rápida y organizada. La experiencia y la unidad de los hombres de Temujin aún no eran suficientes para ganar contra su antiguo amigo. Según la historia secreta de los mongoles, después de la batalla, Yamuka castigó a algunos prisioneros de una manera muy cruel. Se dice que cocinó o mató a 70 prisioneros usando grandes recipientes. Y aquí, en lugar de que le tuvieran más miedo y lo siguieran, mucha gente perdió la confianza en él. Vieron que si perdían o cometían un error,
podían ser castigados sin piedad. Mientras tanto, aunque Temujin fue derrotado, no desapareció por completo. No está claro todo lo que hizo en los años siguientes, porque faltan registros sobre esta parte de su vida. Pero cuando volvió a aparecer como un líder fuerte, sus hombres ya estaban más organizados. Temujin aprendió que el valor de cada guerrero no era suficiente. Aunque haya muchos soldados, perderán si no hay órdenes claras, no hay disciplina y cada quien actúa por su cuenta. Por eso empezó a cambiar la forma de organizar su ejército. No mantuvo juntos a los guerreros solo según su clan o familia. Los mezclaba y los ponía en unidades con un líder claro. Esto es importante porque es más difícil que un clan entero se rebele cuando sus miembros están separados en diferentes unidades. También se volvió más importante obedecer las órdenes. Cuando el líder ordena retirarse, toda la unidad debe retirarse. Si se dice que no persigan al enemigo, nadie puede irse solo para tomar su propio botín. Aún no es el sistema militar completamente desarrollado que él usará en sus próximas conquistas. Pero aquí empezó a formarse la idea de que la organización es más importante que simplemente tener muchos guerreros. Cada guerrero mongol sabe montar a caballo y usar el arco. Por lo general, tenían más de un caballo para poder cambiar rápidamente cuando el que montaban se cansaba. Por eso podían recorrer largas distancias con rapidez. Pero la afirmación de que siempre podían viajar exactamente 70 millas por día no debe considerarse como la velocidad regular de todo el ejército. Eso dependía del clima, el terreno, la cantidad de comida y la condición de los caballos. Su verdadera fortaleza era la capacidad de moverse más rápido que muchos de sus enemigos. Podían aparecer de repente en un lugar, retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar y atacar de nuevo desde otra dirección. Mientras Temujin organizaba sus fuerzas, tuvo la oportunidad de enfrentarse a uno de los enemigos más antiguos de su familia, los tártaros. En ese tiempo, el gran reino en el norte de China estaba gobernado por la dinastía Jin. No es el imperio Qin como se menciona en la fuente. Las dinastías Qin y Jin son diferentes y hay más de 1000 años de diferencia entre sus épocas. La dinastía Jin tenía sus propios problemas con los tártaros. Por eso, los Jin colaboraron con Tugrul y Temujin para atacarlos. Para Temujin, esto no era solo servir a un reino más grande, también era una oportunidad para vengarse. Se culpa a los tártaros de envenenar a su padre. Por eso, atacar a los tártaros tenía una razón personal además de los beneficios políticos y militares. La fuerza combinada de Temujin y Tugrul derrotó a un gran grupo de tártaros alrededor del año 1196. Debido a este éxito, el gobierno Jin les otorgó títulos como recompensa. La reputación de Temujin en la estepa aumentó aún más, pero no todos los tártaros fueron derrotados en una sola batalla. Todavía tenían varios grupos restantes y pasarían algunos años antes de que Temujin los sometiera por completo. Mientras él se hacía más fuerte, Yamuka seguía buscando aliados. La antigua amistad entre ellos se convirtió en un conflicto a gran escala. Ya no eran solo dos hombres peleando. Muchas tribus y clanes se dividieron sobre a quién apoyar. De un lado estaba Yamuka, apoyado por muchos líderes tradicionales. Del otro lado estaba Temujin, quien obtenía apoyo de personas que creían que podían ascender gracias a su habilidad y lealtad. Temujin no derrotó de inmediato a Yamuka en 3 batallas consecutivas, como dice la fuente. Su conflicto fue más largo y más caótico. Hubo ocasiones en que Temujin fue derrotado. También hubo momentos en que sus aliados lo abandonaron. A veces, sus antiguos amigos se unían al enemigo, pero cada vez que regresaba, su fuerza era más organizada y más grande. A comienzos del siglo XIII, Yamuka se unió a una gran alianza que quería detener el continuo fortalecimiento de Temujin. Incluso Yamuka fue elegido como Gurkhan, un título que significa gobernante de gran alcance o poderoso, pero el título no fue suficiente para mantener unida su alianza. Muchos de sus compañeros tenían sus propios intereses. Si veían que el otro lado era más fuerte o más generoso, podían cambiarse. Esta es una de las mayores debilidades de las antiguas alianzas tribales. A menudo la unidad dependía únicamente de la relación personal entre los líderes. Mientras tanto, Temujin seguía construyendo un sistema que no dependía únicamente de los lazos de parentesco. En 1204, Temujin se enfrentó a los Naiman, uno de los grupos más poderosos que quedaban en la parte occidental de la estepa. No se puede asegurar que su ejército tuviera 80,000 jinetes. No existen registros suficientemente confiables para confirmar esa cifra. Según los relatos antiguos, Temujin utilizó el engaño antes de la batalla. Se dice que ordenó a sus hombres encender muchas fogatas por la noche.
Debido a esto, los naimanes pensaron que el ejército de Temujin era enorme. Al día siguiente atacó sus fuerzas. Los naimanes fueron derrotados y su líder principal murió. Algunos sobrevivieron, pero su capacidad para controlar gran parte de la estepa fue destruida. Yamuka estaba con la alianza de los naimanes, pero logró escapar de nuevo. En ese momento quedaban pocos líderes fuertes que pudieran detener a Temujin. El niño que alguna vez no tuvo su propio caballo, sin protección y sin una tribu dispuesta para acogerlo, se convirtió en el líder más poderoso de Mongolia. Pero la lucha aún no ha terminado. Mientras se acercaba al poder absoluto, todavía tenía que enfrentar la pregunta más difícil de su vida. ¿Qué haría con Yamuka? El antiguo amigo al que una vez llamó hermano, pero que ahora se ha convertido en el último gran obstáculo para su reinado. Al final, Yamuka fue traicionado por sus propios hombres y llevado ante Temujin. Pero en lugar de recompensar a los traidores, Temujin los mandó ejecutar. Para él, una persona que puede traicionar a su propio líder también puede traicionar a otros. Temujin le ofreció a Yamuka regresar a su lado, pero él se negó. Yamuka solo pidió que lo mataran sin derramar su sangre. No está claro cómo exactamente fue ejecutado, pero su muerte puso fin a la mayor rivalidad por el liderazgo en Mongolia. En 1206, los principales líderes se reunieron en una asamblea llamada Kurultai. Aquí, Temujin fue reconocido como el líder supremo y se le otorgó el título de Genghis Khan. Desde entonces, ya no era solo el líder de un clan, él ya era el líder de los mongoles unificados. Genghis Khan organizó su ejército en unidades bien definidas, no solo con los hijos de los ricos. Y los antiguos líderes podían ocupar altos cargos. Un guerrero común también podía ascender si era hábil, valiente y leal. La disciplina era estricta y el castigo por desobedecer o abandonar la unidad era severo. También creó un sistema rápido de mensajeros que cambiaban de caballo en estaciones para que las órdenes llegaran rápidamente. Después de unificar a los mongoles, atacó a Xia Occidental, un reino de los Tangut que estaba en una importante ruta comercial entre Mongolia y China. Para 1209, Xia Occidental se vio obligada a reconocer su poder y a pagar tributo. Después de esto, enfrentó a la dinastía Jin, que era más grande en el norte de China. En 1211 comenzó la gran invasión mongola. La caballería mongola era fuerte en campo abierto, pero tuvieron dificultades con las ciudades que tenían murallas altas. Por eso contrataron ingenieros y aprendieron a usar catapultas, torres de asedio y otros equipos para poder entrar a las ciudades. En 1215 cayó Chengdu, la ciudad que está en el lugar de lo que hoy es Pekín, pero aún no se había conquistado completamente toda la dinastía Jin. La guerra continuó y finalmente cayó por completo. En 1234, varios años después de la muerte de Genghis Khan. Antes de atacar una ciudad, a menudo se le daba la oportunidad de rendirse. Si se rendía de inmediato, podía evitar una destrucción severa. Pero si luchaban y perdían, el precio era muy alto. Muchas ciudades fueron destruidas y muchísimas personas murieron. Los mongoles usaron el miedo para convencer a otros lugares de rendirse sin pelear. Mientras expandía su territorio, Genghis Khan intentó comerciar con el imperio Yoresmita en Asia Central. Él envió una caravana de comerciantes, pero cuando llegaron a la ciudad de Otrar, fueron acusados de ser espías. Les quitaron sus pertenencias y mataron a la mayoría de ellos. Genghis Khan envió emisarios para pedir una explicación, pero también mataron a uno de los emisarios y humillaron a los demás. Para Genghis Khan, esto fue una grave violación. Los emisarios debían estar a salvo porque eran quienes llevaban mensajes entre los líderes. En 1219, él atacó el imperio joresmio, dividió su ejército y los envió en diferentes direcciones. Por eso, el enemigo no sabía dónde enviar a sus soldados. Uno a uno cayeron Otrar, Bujará, Samarcanda y otras ciudades importantes. Muhammad II huyó y murió mientras se escondía. Su hijo, Jalal al-Din, continuó luchando, pero ya no pudo devolverle la antigua fuerza a su imperio. Para cuando llegó 1221, la parte principal del imperio joresmita ya estaba destruida. Muchas ciudades fueron arrasadas y muchísima gente fue asesinada. No se sabe el número exacto de los que murieron, pero está claro que esta fue una de las campañas más devastadoras del imperio mongol. A medida que Genghis Khan envejecía, tenía que elegir a alguien que lo sucediera. Tenía 4 hijos principales con Berte: Yochi, Chagatai, Ogedei y Tolui. Como Yochi y Chagatai no se llevaban bien, eligió a Ogedei como heredero. Él era más calmado y podía mantener unida a la familia. En 1226, Genghis Khan
atacó de nuevo a Asia Occidental porque se negó a ayudar en sus campañas anteriores. Mientras continuaba la guerra, su salud empeoró. Hay historias que dicen que se cayó del caballo, se lastimó o se enfermó. Pero no se sabe con certeza cuál de estas fue la verdadera causa. Genghis Khan murió en 1227. Los mongoles mantuvieron en secreto su muerte para que el enemigo no se enterara. Hasta hoy, tampoco se sabe dónde fue enterrado. Después de su muerte, sus hijos y nietos continuaron las conquistas. Los ejércitos mongoles llegaron a Corea, China, Medio Oriente, Rusia y Europa del Este. Con el tiempo, su imperio se convirtió en el territorio terrestre contiguo más grande de la historia. Algunas de las principales rutas comerciales también se volvieron más seguras bajo el dominio mongol. Los productos, la tecnología, el conocimiento y las ideas se difundieron más rápido entre el este y el oeste. Pero este éxito no puede separarse de una violencia extrema. Genghis Khan unificó a los grupos que llevaban mucho tiempo luchando entre sí y construyó un imperio enorme. Pero ese poder se construyó a través de la guerra, el miedo y la destrucción. Genghis Khan murió, pero el ejército y el sistema que dejó continuaron avanzando y cambiaron la historia de gran parte del mundo.